So I will be preaching verses 1 through 13, the beginning of the chapter, which ends with the question, what does this mean? After the people had seen the sights and heard the sounds. And then Pastor Hiron will be preaching at the end of the chapter where the people are cut to the heart and ask, what shall we do? And Peter tells them. So that's how we're going to do it this morning. I'm thankful for Chiomaya, who is going to be translating for me. And before we hear the scripture, let's ask God's blessing in a word of prayer. Our Heavenly Father, we thank you for your word, which speaks in to so many people in so many languages and blesses us. We ask your blessing that your Spirit will unify us together as we hear your word and bring us blessing together as we come to it this morning. We pray this, Lord, in Jesus' name. Amen. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. Suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Estaremos leyendo el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 13, y dice así: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenados del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Now there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. And when they heard this sound, a crowd came together in bewilderment, because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, aren't all these who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in our native language? Parthians, Medes, and Elamites, residents of Mesopotamia, Judea and Cappadocia, Pontus and Asia, Phrygia and Pamphylia, Egypt and the parts of Libya near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they ask one another, what does this mean? Some, however, made fun of them and said, they have had too much wine. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. On the day of Pentecost, people saw a fire, but it was not an earthly fire. En el día de los Pentecostés, la gente vio un fuego, pero no era un fuego terrenal. On the day of Pentecost, people heard a wind, but it was not a wind of earth. En el día de los Pentecostés, la gente escuchó un viento, pero no era un viento de la tierra. They said, what is this noise that we hear? Y dijeron, ¿qué es este ruido que escuchamos? This wind, these languages. Este viento, estos lenguajes. It sounded like a earthly wind. It seemed to be earthly tongues of fire. Sonaba como un viento terrenal, parecía ser lenguas de la tierra de fuego. But something else was breaking in from the outside. Pero algo más estaba entrando desde el exterior. Someone else had arrived, and it was the Holy Spirit. Alguien había llegado y era el Espíritu Santo. This heaven was breaking in. El cielo estaba entrando.
Now, this was surprising, but this was not the first time this had happened. Esto era sorprendente, pero no era la primera vez que pasaba. See, long ago, God broke into his world when he spoke to his people at Mount Sinai. Hace mucho tiempo entró Dios a este mundo y le habló a su gente en el monte Sinaí. He came in a storm and in fire. Entró una tormenta con fuego. He spoke the 10 commandments to his people. Habló los 10 mandamientos a su gente. And then later on, God broke into his world at Christmas when Jesus was born. Y después Dios entró a este mundo en Navidad cuando Jesús nació. As the Son of God broke into our world when he became a human being. El Hijo de Dios entró a este mundo cuando fue humano. And then on the cross, Jesus broke the power of sin and the power of the devil. Y entonces también Jesús entró, quebró el poder de Dios, de pecado y rompió el poder del diablo. And then in his resurrection, Jesus broke the power of death. Y en la resurrección Jesús rompió el poder de muerte. And God keeps breaking in to the world that he made. Y Dios sigue entrando al mundo que Él creó. He keeps breaking in to the world that he loves. Él sigue entrando al mundo que Él ama. So on Pentecost, the Spirit breaks in. Así que en Pentecostés el Espíritu entra. And the Spirit breaks in not just to the world, but into human hearts. Y el Espíritu no solamente entra en este mundo, pero también en los corazones de los humanos. He breaks into our hearts for conviction of sin. Rompe nuestros corazones por convicción de pecado y arrepentimiento. He breaks into our hearts for forgiveness in Jesus Christ. Entra en nuestros corazones con perdón de pecado a través de Jesucristo. He breaks into our hearts with the hope of eternal life. Entra en nuestros corazones con esperanza de vida eterna. The Holy Spirit breaks in so that we can receive Jesus in faith. El Espíritu Santo entra para que podamos recibir a Cristo por fe. Now, the Holy Spirit breaks in not just to one nation on earth, the Holy Spirit breaks into every nation. El Espíritu Santo no solamente entra en una nación en la tierra, sino que Él entra en todas las naciones. And the scripture passage this morning lists 16 nations represented that day in Jerusalem. En el pasaje que leímos esta mañana menciona 16 naciones que fueron representadas en el día de Jerusalén. And this is not so different from this morning, the way many nations are represented in our city, and different nations are even represented in this room today. Y eso no fue tan distinto de esta mañana cuando muchas naciones fueron representadas en nuestra ciudad y hasta en esta mañana en este lugar. And the place that the Spirit came from is heaven, God's throne room, where it is a place full of people from all around this world who have gone on and who praise the name of God in that heavenly room. El Espíritu ha venido desde el cielo, desde el cuarto del trono de Dios, que está lleno de gente de alrededor de todo el mundo que está alabando el nombre de Dios. And so they are from every tribe and tongue, every people and nation. Gente de toda nación, de toda tribu, de toda lengua y gente. And in that heavenly room, there is no room for exclusion of nations. En ese trono celestial no hay espacio para la exclusión de naciones. That heavenly room has no place, no room for racism or prejudice. No hay espacio para el racismo o para perjudicar o lastimar. There are no second-class citizens in that heavenly room. No hay lugar para las personas de segunda clase. And so here in this room, there's no room for any of that either. Así que en este lugar tampoco hay espacio para eso. We make room for one another in this room. Hacemos espacio para cada uno en este cuarto. And love means we make room so that we can fit our differences in this room. Así que tenemos que amar a cada uno para poder hacer nuestras diferencias iguales. We are different, but we share one spirit. Somos diferentes, pero compartimos el mismo espíritu. We are different, but we share one Lord. Somos diferentes, pero compartimos el mismo Señor. We gather for joy in worship, Nos unimos para felicidad en la alabanza, fellowship in unity, compañerismo en unidad and strength for our mission to proclaim Christ. y fuerza por nuestra misión que es proclamar a Cristo. And the Holy Spirit gives God's people the gifts they need to proclaim Christ, to do His mission. Y el Espíritu Santo de Dios nos da
nos da regalos para poder hacer esa misión. And so on Pentecost, the apostles got the gift they needed. En Pentecostés los apóstoles obtuvieron los regalos que ellos necesitaban. The mission of Jesus for his apostles was that they be his eyewitnesses. La misión de Jesús era darle a los apóstoles que fueran testigos de vista. They had heard what Jesus taught them. Escucharon lo que Jesús les enseñó. They had seen Jesus alive after his resurrection. Habían visto a Jesús después de la muerte y de la resurrección They saw him ascend to heaven. y lo vieron subir al cielo. And now their mission was to proclaim these things as eyewitnesses. Y ahora su misión era proclamar todas estas cosas como testigos. That was their assignment from God. Y esas fueron las asignaciones de Dios. So God gave them the gift of languages so that they could tell all these things to the whole world. Así que Dios les dio el regalo de las lenguas para que fueran a decirle todas estas cosas a todo el mundo. And the Holy Spirit is not done giving gifts. Y el Espíritu Santo no ha terminado de dar estos regalos. Each of us has an assignment in God's kingdom, Cada uno de nosotros tenemos una asignación en su reino. and the Holy Spirit gives us the gift we need to do that assignment. Y el Espíritu Santo nos da un regalo para hacer esa asignación. The Apostle Paul tells us about all kinds of different assignments and gifts. Pablo nos da muchas diferentes asignaciones y regalos. Teaching and serving, Enseñar, servir, encouraging and giving, alentar, dar, leading and showing mercy. dirigir, enseñando misericordia. And finally, the scriptures tell us that the Holy Spirit, when he comes and he gives, is a spirit of fullness. Finalmente la Escritura nos dice que cuando el Espíritu Santo viene, nos llena de plenitud. And so the word filled is used several times in our passage. Así que la palabra llenos se usa varias veces en la palabra. The mockers think the apostles are filled with too much wine. Los burladores pensaron que los apóstoles estaban llenos de mucho vino. The story begins with the whole house being filled with this wind. La historia empieza diciendo que la casa estaba llena de este viento. But the most important thing is that all those in the house were filled with the Holy Spirit. Pero la cosa más importante es que dice que esa casa estaba llena del Espíritu Santo. Now, the trouble with you and I is that too often we are filled with ourselves. Ahora, el problema entre tú y yo es que estamos llenos de nosotros mismos o de nuestro pecado. And the apostles, too, had at one time been too much filled with themselves. Y también los apóstoles tuvieron una vez que estuvieron llenos de ellos mismos. Filled up with pride, they had asked Jesus, "Who is the greatest?" Llenos de orgullo le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más grande? Filled up with fear, they ran away when Jesus was arrested. Llenos de miedo, huyeron cuando Dios fue arrestado. And we are that way too. Y nosotros somos de esa manera también. Until the emptiness of selfishness is filled up with Jesus. Hasta que ese vacío de egoísmo está lleno de Jesús. And that's what Jesus does. That's what the Spirit does. Y eso es lo que Jesús hace, lo que el Espíritu hace. And so on Pentecost, the apostles are filled up. Así que en Pentecostés los apóstoles son llenados completamente. And so it's from a church filled up. Y es de una iglesia ser llena. New Dawn Church filled up. No Amanecer está llena. Bell One filled up. Y Bell One también es llena. Filled up with the Spirit, that our city shall see and hear heaven breaking in through us proclaiming the salvation of our God. Llenas del Espíritu Santo, de que nuestra ciudad verá y escuchará el cielo entrar a través de nosotros proclamando la salvación de nuestro Dios. See, an empty church will never be bold to proclaim Christ. Una iglesia vacía nunca será valiente para proclamar a Cristo. But a full church won't be able to keep quiet about Christ. Pero una iglesia llena nunca va a mantenerse callados de Cristo. An empty church will never be generous to others with love. Una iglesia vacía nunca será generosa para amar a cada uno. But a full church will give love away because it is filled up. Pero una iglesia llena va a dar ese amor porque está llena. So let us be a church filled with the Holy Spirit. Amen? Así que seamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. And that is the answer to the first question, what does this mean? And now Pastor Hywan will come, and he will answer the other question that people ask at the end of the passage, what shall we do?
Así que esa es la respuesta para la primera pregunta. ¿Qué significa? Ahora el pastor Jairo vendrá a hacernos la pregunta y contestarla que la gente también se preguntó. ¿Qué es lo que haremos? Amén. So, la pregunta es, ¿qué haremos? So the question is, what shall we do? Miremos lo que dice en el libro de los Hechos 2 del 36 al 42. Let's see what the book of Acts says in chapter 2 from verse 36 to verse 42. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Therefore let all Israel be assured of this, God has made this Jesus whom you crucified both Lord and Messiah. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, y aquí está la pregunta, ¿qué haremos? When the apostles heard this, they were cut to the heart and said to Peter and other apostles, and this is the question, brothers, what shall we do? Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. For the forgiveness of your sins, and you'll receive the gift of the Holy Spirit. Y- The promise is for you and your children, and for all who are far off, to all whom the Lord our God will call. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. With many other words, he warned them and he pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Those who accepted his message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread and to prayer. No hay duda que cuando el Espíritu Santo llega, There is no doubt that when the Holy Spirit arrives, grandes cosas empiezan a ocurrir. great things start to happen. Y las cosas que vienen del cielo, And the things that come from heaven, que no vienen de la tierra, that don't come from the land, vienen con poder. come with power. Poder para transformar a las personas, Power to be able to transform people, transformar la mente de las personas. transform the minds of people. Creo que muchos venimos de un mundo oscuro, I think a lot of us come from a dark world. pero cuando viene el Espíritu Santo en nuestras vidas, But when the Holy Spirit comes into our lives, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, when we repent from our sins, el Espíritu Santo hace una transformación única the Holy Spirit performs a unique transformation. Por eso es que muchos de los que estaban ahí That's why with many of those that were there en ese día that day, habían visto crucificar a Jesús. they had seen Jesus Christ been crucified. Pero dice la palabra que algo les conmovió. But the word says that something within them happened. Y por eso fue que le preguntaron a Pedro. And that's why they asked Peter. A muchos acusaban a Pedro Many accused Peter, de andar cerca del maestro. who was close to the teacher. Muchos acusaron a los apóstoles Many accused the apostles porque andaban con Jesús. because they were with Jesus. Pero ahora estos mismos acusadores But these same accusers estaban buscando were seeking palabra a word porque algo grande había ocurrido. because something great had happened. Entonces Pedro les dice, And then Peter says to them, ¿qué van a hacer? what shall we do? Y lo primero que debemos de hacer es esto. And the first thing that we should do is this. Dice en el versículo 38, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados. And this is what Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sin. No hay duda que cuando haya un arrepentimiento genuino There is no doubt that when there's a genuine repentance y abres tu corazón a Jesús and you open your heart to Jesus y decides obedecerle en el bautismo, and you decide to
be obedient in the baptism, el poder del Espíritu Santo viene sobre tu vida. the power of the Holy Spirit comes over your life. Hay algo grande que empieza a pasar. There's something great that starts to happen. Ya tú no piensas igual, You don't think the same. tus actos no son iguales. Your acts aren't the same. Ahora miras a todos tus hermanos. And now you see all your brothers and sisters. No importa si son de diferente raza, cultura o lenguaje. And it doesn't matter if they're different from different races or cultures. Como tú lo miras ahora, The way you see it now es como Cristo lo ha transformado a esa persona. is the way Christ has transformed that person. Por eso es que el Señor dijo, And that is why the Lord said, arrepiéntese y bautícese. repent and be baptized. O más bien lo que dijo Pedro, Or what Peter said, testificando de Cristo Jesús. testifying of Jesus Christ. Dice la palabra que cuando Jesús inició su ministerio, The word says that when Jesus began his ministry, Juan fue encarcelado. John was incarcerated. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom Y of lo God. primero que él inició fue con esto. And the first thing he did was this. El tiempo se ha cumplido The time has come y el reino de Dios se ha acercado. and the kingdom of God has come. Arrepiéntanse y creed en el evangelio. Repent and believe in the gospel. Esta era una buena nueva noticia. This is a good news. Yo creo que muchos de nosotros And I think a lot of us, escuchamos tanta noticia alrededor del mundo we hear different news throughout the que no son world tan buenas. that aren't very good. Creo que encontramos muchas noticias de odio. And we find different news in regards to hate. Empezamos a escuchar tantas cosas que ocurren entre naciones, guerras contra naciones. We see that wars are breaking within the nations. Empezamos a ver enfermedades que los científicos no pueden encontrar una medicina. We see illnesses that the doctors cannot find the cure. Empezamos a ver decaimiento de muchas naciones económicamente. And we start to see the economic fall of different nations. Empezamos a ver de que la moralidad ya no está. We start to see that good morals and good values aren't there anymore. Somos tolerantes a todo. We're tolerant to everything. In Spanish? No. Somos tolerantes a todo. We're tolerant to There we everything. go. Amen. Gloria a Dios. We're not going to let the enemy get us in between Amen, us amen, over here. amen. Amen. Pero algo bien importante es esto, But something very important, this de is que necesitamos el evangelio de Cristo en cada nación. that we need the gospel of Christ in every nation. ¿Y sabe algo que me lleva cuando viene el don del Espíritu Santo? And something that fills me, which is the gift of the Holy Spirit. Es imposible empezar a hacer cosas de lo exterior It's impossible to do things from our exterior. si no miramos lo que nos dice el primer cambio que nos da el fruto del Espíritu cuando viene el don del Espíritu en tu vida. If we don't see the fruit of the Spirit, which is the gift of God. Y esto es lo que se inicia en Gálatas. And this is what happens in Galatians. El fruto del Espíritu es amor, The fruit of the Spirit is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience. benignidad. Benignidad. We're getting there. We'll get there. Galatians 2:5. That's why I use iPads. I still use the Bible. Okay. You got it right there? Yes, I got it. Benignidad, bondad, Forbearance, bondad, kindness, fe, faithfulness, mansedumbre, gentleness, templanza. self-control. Contra tales cosas Against such things no hay ley. there is no law. En otras palabras, ese es el primer cambio que hace cuando somos llenos del Espíritu Santo. In other words, this is the first thing that happens when we're filled with the Holy Spirit. Dice algo bien importante en el versículo 39. Aquí miramos la promesa para tu vida y la promesa para tu casa. Como lo dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. And this is something very important that happens when it says that you and your home will be filled with God. En el versículo 39 dice, en efecto, la promesa es para ustedes, And in verse 39 it says, the promise is for you and your children, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, quiere llamar. and it is for all who are far off, for all whom the Lord our God will call. This is a great news. Es buena noticia. Cuando Dios viene
y sabe de que tiene algo importante para tu vida y tú aceptas ese llamado, Él empieza a transformar tu vida, pero no solamente tu vida, sino que también los de tu casa. When God comes to you and you see that He has a call for you, and not only a call for you, but for your home. En efecto, con todo esto les dice en el versículo 40, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, sálvese de esta generación perversa. And in verse 40 it says, with many other words He warned them and He pleaded with them, save yourselves from this corrupt generation. Y no solamente esto, sino que también vino para bendecir la iglesia. And not only this, but He came to bless the church. En el versículo 41 dice, así pues, los que hicieron caso de su mensaje, escuche bien, los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. And it says in verse 41, and listen to this, those who accepted His message were baptized, and about 3,000 were added to their number that day. Y en aquel día se agregaron a los creyentes unas 3,000 personas. O sea que trae bendición a tu casa cuando escuchas el mensaje, pero también hay bendición en la iglesia. And so a blessing comes when you hear the message to your home, but there's also a blessing for the church. Hablando de lo que acabamos de leer en Gálatas, And talking about what we just read in Galatians, porque el evangelio de Jesucristo va unido, quiebra todo a través del Espíritu Santo. because the kingdom of God is together and it breaks all things through the Holy Spirit. Hay algo bien importante para la iglesia en el versículo 42. And there's something very important for the church in verse 42. Y dice, y eran fieles en conservar la enseñanza de los apóstoles, And they were faithful in the teachings of the apostles, en compartir lo que tenían, in sharing what they had, en reunirse para partir el pan y la oración. in coming together with breaking bread and in prayer. Porque eso fue lo que el Señor vino a hacer. Because that is what the Lord came to do. Él no quiere 1,000 iglesias. He doesn't want 1,000 churches. Él quiere una iglesia He wants one church llenos del poder del Espíritu Santo. filled with the power of the Holy Que Spirit. cuando antes no teníamos amor, Because if we didn't have love before, el don del Espíritu Santo viene y te da amor. the gift of the Holy Spirit comes and gives you love. Y cuando empiezas a amar a los demás, And when you start to love others, algo grande empieza a ocurrir en tu vida. something great starts to happen in your life. Algo grande empieza a ocurrir en la iglesia. Something great starts to happen in the church. Algo grande empieza a ocurrir en el estado, en cada nación. Something great starts to happen in the state and in the nation. Porque es el amor de Dios Because it's the love of God que nos da a través de su Hijo amado Jesucristo. that He gives to His beloved Son, Jesus Christ. Apocalipsis 7:9 dice así, Revelation 7:9 says like this. diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. 7:9. After this I looked, and there before me was a great multitude that no one can count, from every nation, tribe, people, and language, standing before the throne and before the Lamb. They were wearing white robes and were holding palm branches in their hands, and they cried out in a loud voice, "Salvation belongs to our God, who sits on the throne, and to the Lamb." Y dice así la palabra en el versículo 36 de Hechos 2, para concluir. And in Acts 2, to conclude in verse 36, Regreso al principio del 36. I go back to the principle of verse 36. Por tanto, sépalo bien todo Israel. Therefore, let all Israel be assured of this. Por tanto, sepa todo Belwan. Therefore, let all of Belwan, Sépalo nuevo amanecer. let New Dawn know, Dios ha mandado a Jesucristo. Dios le ha hecho a Jesús Señor y Mesías. God has sent Jesus Christ and He's made Him Lord and the Messiah.
Él es el Rey de reyes, Señor de señores. He is the King of kings, Lord of Él lords. es el pastor de pastores. He is the pastor of all pastors. Y Él mandó a su Espíritu Santo And he sent his Holy Spirit para hacer una transformación tan grande to start a great y transformation para recibir su palabra. and to receive his word. ¿Qué debemos de hacer? What shall we do? Testificar a Cristo. Testify about Jesus Christ. ¿Qué debemos de hacer? What shall we do? Amarnos unos con otros. Love one another. ¿Qué debemos de hacer? What shall we do? Mantener la unidad Be in unity hasta el día until the day que Él regrese. that he returns. Vamos a orar. Let's pray. Te damos gracias, Señor, We thank you, Lord, por este hermoso día. for this beautiful day. Te damos toda la honra y la gloria a ti, oh Dios, We give you all the honor and glory, God, porque hoy podemos hacer una parte pequeña because today we can be a de lo que sucederá allá en los cielos. what will happen in the heavens. Así como se inició este servicio And just how this service started, con hermanos de distintas culturas with brothers and sisters from different y cultures lenguaje, and languages, pero todos con un mismo sentir, but all in the same note, porque eso solo lo hace posible because that can only be possible tu Espíritu Santo. through the Holy Spirit. La primera parte que nosotros debemos de recibir en este día es The first thing we should receive today is abrir nuestro corazón, open our hearts darte a ti toda la honra y la gloria, to give him all the honor and the glory, permitir que el Espíritu Santo cambie y remueva las cosas que necesita cambiar, that the Holy Spirit changes all the things that need to change. y llénanos, Señor, Fill us, Lord, de tu amor, of your love, de tu paz peace, y de tu gozo. and your joy. Somos tu iglesia, We are your church, la iglesia por la cual tú vendrás, en Cristo Jesús. the one church in Jesus Christ. Amén. Amen.